Diputada, es difícil tener una percepción positiva sobre los avances de un gobierno emanado del PAN. No sé usted cómo lo considere, tomando en cuenta que cuando el PAN habla de corrupción del PRI, evidentemente vienen a la mente recuerdos de corrupción del PAN. Larrazábal en Monterrey, el hermano de Larrazábal, el conflicto en Michoacán por la hermana del presidente Calderón, que hizo un conflicto interno por la designación a la candidatura a la gobernatura, el hermano de Francisco García Cabeza de Vaca en Reynosa, el mismo Francisco, la ausencia de Francisco como diputado local en el trienio anterior, las huellas de 50. El asalto violento aparentemente en el que está involucrado también como delegado de Coret, que es una función pública federal. No suponemos que él puso, o ese grupo puso dinero de la bolsa de ellos. 2 regidores involucrados ahí. Es decir, antes el PAN tenía la defensa de decir que son casos aislados, pero hoy son más frecuentes esos casos. Me parecería que no es la respuesta correcta decir que eso también ocurre en el PRI. Eso está ocurriendo y en el PAN. Los hijos de Marta Sagún, los hermanos Sagún, la propia Marta, Vibriesca, la propia Marta, en fin, el conflicto entre Roberto Gil y Gustavo Madero por el control del partido. Me parece que esos ya no son casos aislados y me parece que ese es el PAN real, los representantes del PAN. Eso es lo que están diciendo, esos son hechos concretos, no los estoy inventando, son del dominio público y ahí están. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el PAN y el PRI? Que no sea la respuesta de que ellos también hacen lo mismo. ¿Cuál es la respuesta del PAN? Es decir, que no se vale escupir para ellos. No, bueno, yo les voy a decir de lo que a mí me toca como dirigente. ¿Ella la pregunta? Bueno, también, igual. con mucho gusto. Venga. Mira, tú hablas de que hoy sabemos, yo empecé esta conversación diciendo algo muy importante, que hoy los medios de comunicación tienen la libertad. Hablamos de la pobreza y es muy cierto lo que tú dices. Tú dices, hoy se sabe esto, hoy se sabe aquello, hoy se sabe esto otro. Simplemente antes, y ahí falta el crítico, no había índices, no había conteo, no se transparentaba, no se decía cuántos pobres había en el país, no se decía cuánta gente estaba asegurada, no había índices, ni siquiera existía el Coneval, que es el que mide la pobreza. Claro que es muy fácil, que hay una campaña de descrédito al PAN, me queda clarísimo, porque hay quienes 76 años de tener controlado un país, no es fácil renunciar a canonjías. El poder es el poder, y las canonjías que generan el poder son tremendas. ¿Qué te puedo decir? Hay una diferencia muy grande entre el PRI y el PAN, o entre el PRI y todos los partidos de oposición, porque esto que tú mencionas no nos va a hacer el PAN. Estamos viendo ahí que hubo un candidato del Verde y que tiene relaciones con el crimen organizado. ¿Y qué dice hoy el Verde? Ah, no, nosotros no, el IFE. O sea, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque antes, yo me pregunto, ¿no existía eso? Yo creo que sí existía, pero no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque los medios estaban callados. Esa es la realidad. Hoy existe una libertad de expresión. Tú hablas de Tamaulipas, hoy hay una libertad de expresión. Discúlpenme, pero sí la hay. Y no nada más libertad, se ha caído a extremos. Yo te lo puedo decir, se ha caído a extremos. Yo, en mi percepción. Pero qué bueno porque nos permite darnos cuenta de lo que sucede. Que estamos viendo en Veracruz un gobierno represor que metió a la cárcel. ¿Por qué lo soltaron? Pues porque ya no pudo hacer más. A unos tuiteros que informaron que había una balacera, que había una situación en la escuela. A ver, espérame, ¿por qué tu gobierno tomó más el control del problema y no informa si hay o no peligro en tales y cuáles zonas? Esa es tu chamba como gobierno, la protección al ciudadano. ¿Qué hicieron? Represión, como en los años 68, como en todos los años que gobernaba el PRI. Solo para precisar, lo que usted dice es que los hechos que yo le mencioné son producto de una campaña de descrédito del PAN y ahí nos vamos a quedar. O sea, no. La garantía que tenemos del PAN es que ya sabemos que los panistas, o algunos panistas también incurren en actos de corrupción. Claro, y lo que quiero terminar, no me dejas que terminar si me lo
ser un partido donde nunca ganas nada y donde nada más se habla de filosofía y doctrina y todos tomados de la mano y diciendo la filosofía del partido es esta y todos juntos y cantamos, porque así era antes, porque solamente había un partido en el poder nacional. El Partido Acción Nacional es un partido que tiene desde 1939 luchando por la democracia de México, luchando por la dignidad humana. ¿Qué pasa? Llega un partido diferente al poder y ¿qué sucede? Hay que ir a buscar esos espacios en ese partido en el poder. Yo creo hoy por hoy que hay mucha gente que tiene un papel dentro del partido para generar estas situaciones. Yo no lo puedo asegurar, pero lo vemos día con día, gente que dices tú, a ver, ¿de qué se trata? Tenemos que ser el PAN en su afán de abrir más sus espacios a los ciudadanos, de que deje de considerarse como un partido elitista, sino un partido que participa con la ciudadanía. Ha dado los espacios, ha entrado gente de la ciudadanía, como es el caso tú mencionas, ahí hay algunos casos, en el caso de Ciudad Victoria, da espacios a ciudadanos pues, que son miembros adherentes, algunos de ellos, que ni siquiera han seguido un proceso. ¿Y qué ha pasado? Nos hemos equivocado. También esa apertura tan amplia tiene sus situaciones y las estamos viendo, pero también de qué manera empiezas a abrir los espacios. Tienes que abrirte como partido. Estos problemas que tú mencionas no nada más se dan en el PAN. Yo te invito a ver que se da en todos los partidos que no sean del PRI. ¿Por qué? Porque el PRI trae una regla, y es la regla que aunque nos estemos matando, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos hagamos, nos quedamos callados y nos alineamos. Porque durante 76 años siempre se han alineado, yo lo mencioné, ¿a quién? A un presidencialismo, a un líder. Y ese liderazgo ahora lo tiene en cada estado un gobernador. Y con esto termino. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados Federal? Yo hace algunos años, cuando fui diputada federal, en un programa local dije algo. Dije, no, muchas iniciativas no pasan porque los gobernadores las detienen. Me criticaron como no tienen idea. ¿Sabes qué me dijo el conductor del programa? Diputada, el gobernador no es diputado, él es gobernador. Ah, sí, pero el poder se mueve de muchas maneras. El poder se mueve en los espacios. Yo mencioné, hoy el poder, la lucha del poder está en los congresos y en los gobiernos estatales. Son los que ejercen el poder. ¿Qué pasa en Cámara de Diputados Federal? No han salido iniciativas porque ese copetudo tiene ahí sus diputados que mueven ciertas circunstancias. ¿Qué pasó recientemente en un evento que tuvo el presidente Calderón con empresarios? Que dijo, los invitó, vénganse de este lado también, porque es muy fácil decir, a ver, ¿por qué no haces esto, esta reforma, esta iniciativa? Y cuando las iniciativas se empiezan a dar, cuando son impuestos que le duelen a los grandes empresarios, empiezan a cabildear. Hoy tenemos diputados federales que son diputados, que si de Televisa, que si diputados de TV Azteca, que si diputados del grupo Tlacomulco, que si diputados de no sé qué, o sea, de todos lados. O sea, se dieron cuenta que esa es la manera de controlar el poder. Entonces, estamos viviendo una libertad, y yo mencioné, la libertad tiene límites, y estamos a veces, aunque